Me encontraba en mi último año de secundaria y aunque no era ningún experto en tecnología, a mis amigos les fascinaba hablar sobre la Deep Web y la famosa ruta de la seda. Decían que en esos rincones ocultos de Internet se podían conseguir cosas inimaginables, desde drogas hasta cosas mucho más siniestras, incluso órganos y personas. Yo no tenía idea de cómo funcionaba todo eso, pero sonaba tan intrigante como aterrador. No sabía ni siquiera cómo acceder a la Deep Web, y cuando intentaba buscar ruta de la seda en Internet, solo aparecían páginas falsas que mostraban cómo se veía el sitio original, pero nunca era el verdadero. Esas páginas no funcionaban bien, eran más una simulación que algo real. Durante el semestre de primavera, mis amigos y yo investigamos mucho para entender cómo entrar a esa parte oculta de la red. Descubrimos que la forma correcta era descargar un navegador especial llamado Tor y usar un software que cambiara nuestra VPN constantemente para protegernos de hackers y ocultar nuestra identidad. Emocionados por la idea, planeamos reunirnos un jueves por la tarde después de la práctica en la casa de nuestro amigo Finn para hacer nuestra primera exploración en la Deep Web. Llegó el domingo y ya teníamos todo listo. Pero era tarde para hacerlo y había que estar en casa para la cena con la familia, así que pospusimos la aventura para el lunes. Cuando por fin llegó el lunes, mis amigos Lucas, Finn, Mark y yo estábamos preparados y nerviosos. Pasamos todo el día anterior imaginando qué encontraríamos allí. Apenas salimos de la práctica, nos dirigimos con entusiasmo a la casa de Finn. Abrimos su computadora, iniciamos el navegador Tor y comenzamos a navegar. En la Deep Web había miles de enlaces con nombres ambiguos. La mayoría ofrecían drogas, de todo tipo y variedad, muchas que ni siquiera conocíamos, y a precios mucho más bajos que en la calle. Nos llamó mucho la atención y decidimos probar comprando unos gramos de marihuana solo por diversión. Para que no llegara a ninguna de nuestras casas, elegimos enviarlo a un buzón comunitario, así nadie correría riesgos directos. Para hacer la compra necesitábamos usar bitcoins, una moneda digital que compramos con tarjeta de crédito. Entre todos juntamos suficiente dinero y completamos la transacción. Terminamos la sesión de navegación, esperando con emoción que nuestro pedido llegara sin problemas. Pasaron los días y el lunes siguiente, justo después de la práctica, nos reunimos otra vez en la casa de Finn para revisar si había llegado nuestro paquete. Al abrir el buzón comunitario, allí estaba un pequeño sobre, discreto y sin marcas que pudieran llamar la atención. Dentro, envuelto en plástico de burbujas, que parecía exagerado para algo tan pequeño, encontramos nuestros gramos de marihuana. Aliviados y emocionados, esa misma tarde probamos el producto y confirmamos que era de muy buena calidad. Nos sentíamos como niños con un juguete nuevo, disfrutando la novedad de haber conseguido algo a través de un mundo secreto y prohibido. Con esa primera experiencia exitosa decidimos volver a la casa de Finn para explorar más a fondo la Deep Web. Pero la emoción y la sensación de invulnerabilidad nos jugaron una mala pasada. Comenzamos a hacer clic sin mucha precaución, entrando a enlaces que no debíamos. La curiosidad nos llevó a recorrer páginas con todo tipo de ofertas, drogas exóticas, órganos humanos e incluso objetos macabros relacionados con partes del cuerpo. Fue entonces cuando nos topamos con un sitio que transmitía un video en vivo. En la página había un cuadro de chat donde los espectadores escribían ansiosos, esperando el inicio de un evento que parecía ser una especie de espectáculo. En la pantalla, un reloj hacía una cuenta regresiva para marcar el comienzo de la transmisión. Decidimos quedarnos a mirar, sin tener idea de lo que realmente nos esperaba. En el chat, la gente escribía emocionada, animando a que el show comenzara. A medida que los segundos pasaban, el ambiente se hacía más tenso y extraño para nosotros. Cuando el contador llegó a 0, apareció en pantalla la animación de un telón levantándose, como en un teatro o una película. Nos recibió un hombre vestido con un disfraz de mago, una capa oscura, un bastón y un atuendo extravagante. La habitación donde estaba parecía completamente oscura, iluminada solo por una tenue luz roja que apenas dejaba ver sus rasgos. El hombre hablaba con una voz carismática y persuasiva, como si fuera el anfitrión de un show. Animaba a los espectadores a donar bitcoins para apoyar el espectáculo, con frases llenas de energía y persuasión. Al principio no pensamos demasiado en las solicitudes y mensajes que aparecían en el chat, estábamos más concentrados en la rareza y novedad de lo que veíamos.
Después de unos minutos de introducción, el presentador anunció que el espectáculo estaba a punto de comenzar. Una puerta empezó a abrirse lentamente y apareció un hombre corpulento vestido como un verdugo medieval. Empujaba delante de él a una joven pelirroja que se veía claramente asustada y vulnerable. El verdugo trajo una silla con correas de cuero en las muñecas y los tobillos y obligó a la chica a sentarse y atarla. En ese momento, Mark, uno de mis amigos, dijo con miedo que no deberíamos seguir viendo eso, que era una mala idea y que debíamos apagar la computadora. Pero en esos años de secundaria, la curiosidad y la sensación de invencibilidad a menudo nos hacían ignorar las advertencias de la razón. Decidimos continuar mirando, aunque lo que vimos fue mucho más horrible de lo que podríamos haber imaginado. El verdugo tenía una llave inglesa en la mano y a pedido de uno de los usuarios del chat que había donado una gran cantidad de bitcoins, alrededor de $2,000, empezó a golpear con violencia los dedos de la chica. Los crujidos de huesos y los gritos ahogados eran insoportables. Finn, que ya estaba claramente afectado, escribió en el chat insultos y amenazas a los verdugos y al usuario que pagó por esa tortura, diciendo que lo llamaríamos a la policía. Fue un acto impulsivo y muy imprudente, porque segundos después intentó cerrar el navegador pero no pudo. El sitio no dejaba salir a los visitantes. De repente apareció un mensaje nuevo en el chat, esta vez del administrador del sitio. Leía: «Cometiste un gran error al entrar aquí, Finn». Lo que vino después fue aún más escalofriante. El administrador sabía detalles personales de Finn, incluyendo el nombre de sus padres, sus hermanas, su trabajo y hasta el nombre de su perro. A todos nos paralizó el miedo. El mensaje continuó amenazándonos con hacer daño a cualquiera que hablara sobre lo que habíamos visto, incluyendo a nuestras familias. De repente, la cámara frontal de la laptop de Finn se encendió y apareció una foto en el chat con nuestras caras, captada sin que nos diéramos cuenta. No había duda, nos estaban observando y nos tenían fichados. Los siguientes días fueron un infierno. Caminábamos por la escuela como sombras, con miedo constante y evitando hablar con nadie. La paranoia nos consumía. La idea de que esas personas pudieran aparecer en cualquier momento o vengarse nos perseguía día y noche. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo constante y tensión insoportable. Cada sonido, cada sombra, nos hacía mirar alrededor con nerviosismo. En la escuela, nuestras miradas evitaban el contacto con otros y hablábamos poco, como si estuviéramos cargando un secreto demasiado pesado para compartir. El temor se extendió a nuestras casas. Nadie podía sentir que estaba seguro, ni siquiera en el refugio del hogar. Finn, en particular, estaba destrozado. Sabía que esas personas conocían detalles íntimos de su vida y la de su familia. Cada vez que el teléfono sonaba o llegaba un mensaje desconocido, un escalofrío recorría su cuerpo. No tardó en aparecer una preocupación extra, el miedo de que lo que habíamos visto no fuera solo una transmisión, sino algo real. La crueldad y violencia que presenciamos se sentían demasiado auténticas, y la idea de que alguien estuviera realmente sufriendo nos atormentaba. Tratamos de mantenernos unidos, pero la ansiedad afectaba incluso nuestra amistad. Había momentos en los que Finn desaparecía por horas sin querer hablar con nadie. Mark, que siempre había sido el más fuerte del grupo, también estaba afectado y se mostraba más serio, casi taciturno. En la escuela los profesores comenzaron a notar nuestro cambio. Un día nuestro entrenador de fútbol, que vivía en otra ciudad, nos llamó preocupado. Quería saber qué estaba pasando con nosotros, ya que habíamos dejado de entrenar con la energía habitual. Decidimos contarle todo, aunque omitimos la parte de la marihuana para no meternos en problemas. Nos escuchó con atención y nos advirtió que debíamos alejarnos por completo de esa parte de Internet, que lo que habíamos encontrado era mucho más peligroso de lo que imaginábamos. Siguiendo su consejo, intentamos dejar atrás la Deep Web. Volvimos a nuestras rutinas, a las clases y a las prácticas, pero la sombra de aquella experiencia no se disipó del todo. Una semana después, en una noche cualquiera, estábamos los 4 en la casa de Finn, como solíamos hacer después de la práctica. Sus padres habían preparado una cena sencilla pero deliciosa, y tras comer, nos retiramos al sótano para jugar videojuegos y tratar de olvidar un poco. Pero alrededor de las 11 de la noche, un ruido fuerte y chirriante proveniente del exterior nos sobresaltó. Nos acercamos con cuidado a la ventana y lo que vimos nos heló la sangre.
una camioneta negra de pasajeros estaba estacionada frente al buzón comunitario de Finn. 3 figuras grandes descendieron del vehículo y avanzaron lentamente hacia la casa, con movimientos medidos y silenciosos, casi como en cámara lenta. Sin hacer ruido, corrimos al garaje para buscar algo con que defendernos. Yo agarré un bate de béisbol, Lucas tomó un cuchillo de cocina, Finn optó por un bate más pequeño, y Mark, siempre el más fuerte, se preparó para pelear. Mientras esperábamos, nuestros corazones latían con fuerza y el miedo nos congelaba la sangre. No sabíamos quiénes eran ni qué querían, pero estábamos seguros de que no venían a visitarnos. De pronto rompieron el vidrio de la puerta corrediza trasera e intentaron entrar. Nuestro perro, un pequeño can blanco y peludo, intentó enfrentarlos, pero fue rápidamente alejado con una patada. Los intrusos entraron armados con cuchillos, y la pelea comenzó. Mark luchaba con destreza contra uno de ellos, mientras Lucas usaba su palo de golf para defenderse del otro. Finn y yo intentamos atacar las piernas del más corpulento para derribarlo. La pelea era caótica y peligrosa, y sentíamos que en cualquier momento podríamos salir gravemente heridos. Por suerte, el ruido llamó la atención de los padres de Finn, que bajaron para ayudar. Su padre tomó un perchero y golpeó con fuerza a uno de los atacantes, mientras su madre salió a buscar ayuda y alertar a los vecinos. Los hombres, al verse superados y al oír las sirenas acercarse, huyeron por la puerta trasera. Nosotros quedamos con heridas y cortes, algunos profundos, pero vivos. Los policías llegaron pronto, pero los agresores ya habían desaparecido en la oscuridad. Después de aquella noche aterradora, nuestras vidas nunca volvieron a ser las mismas. Las heridas físicas empezaron a sanar, pero las cicatrices emocionales permanecieron profundas y visibles. Las autoridades reforzaron la seguridad en nuestras casas y nos ofrecieron protección, pero el miedo persistía. Sabíamos que quienes nos atacaron no solo querían hacernos daño físico, sino también enviarnos un mensaje claro. Habíamos cruzado una línea peligrosa. Poco tiempo después, todos decidimos mudarnos a diferentes universidades en distintos estados, intentando alejarnos de ese pasado que nos perseguía. Sin embargo, cada vez que regresábamos a casa durante las vacaciones, el recuerdo de aquella noche nos invadía y la paranoia seguía presente. La experiencia nos enseñó que la curiosidad, cuando se mezcla con la imprudencia, puede llevar a consecuencias devastadoras. La Deep Web no era un simple lugar para explorar por diversión, sino un mundo oscuro lleno de peligros reales y personas sin escrúpulos. Desde entonces hemos aprendido a ser más cautelosos y a respetar los límites que existen para protegernos. Lo que empezó como una aventura adolescente terminó siendo una lección de vida que nos marcó para siempre. Era un grupo como cualquier otro, jóvenes con ganas de aventura y una curiosidad insaciable. Entre risas y nervios decidieron internarse en la Deep Web, un territorio que para muchos es un misterio. Un lugar oculto en las profundidades de Internet donde todo parece posible y peligroso. Al principio todo parecía parte de un juego. Buscar información poco común, descargar archivos y recorrer sitios que no aparecen en los motores de búsqueda convencionales. Pero pronto, la atmósfera cambió. Los contenidos se volvieron cada vez más perturbadores. Tráfico ilegal, escenas de violencia cruda, mensajes cifrados, y un silencioso pero intenso sentimiento de estar siendo observados. Uno a uno, empezaron a notar detalles inquietantes. Mensajes amenazantes que aparecían en sus pantallas, visitas inesperadas en sus perfiles, sombras detrás de sus propias ventanas. La línea entre la realidad y lo virtual comenzaba a borrarse. Sabían que estaban atrapados en un juego mucho más grande de lo que imaginaron. Y en ese mundo oscuro, la única opción era enfrentarse a sus peores temores, o desaparecer en el anonimato para siempre. Después de aquella primera noche explorando los rincones más recónditos de la Deep Web, el grupo se reunió en el apartamento de Carla, la más valiente del grupo y quien les había enseñado a usar las herramientas básicas para ingresar a ese oscuro mundo virtual. «Chicos, esto no es un juego, lo que vimos no es para cualquiera», advirtió Carla mientras sus ojos reflejaban el brillo inquietante de la pantalla. Su voz temblaba, pero sus manos no dejaban de tipear rápidamente, como si algo urgente la presionara. Lucas, el más escéptico, intentó calmar a todos con una sonrisa nerviosa. «Vamos, es solo internet, ¿quién va a venir a buscarnos? No es como si estuviéramos en la calle».
Pero las palabras se le atoraban cuando su teléfono vibró con un mensaje anónimo que decía: «Sabemos lo que hicieron. Cuidado». El silencio cayó pesado en la habitación. Todos se miraron sin atreverse a hablar. Esa fue la primera señal de que estaban siendo vigilados. Durante los días siguientes, comenzaron a suceder cosas extrañas. Lucas notó que alguien había accedido a su cuenta personal de redes sociales, dejando mensajes crípticos y fotos que él no recordaba haber tomado. Carla recibió una llamada telefónica de un número desconocido, pero cuando contestó, solo escuchó una respiración pesada al otro lado de la línea. Aquel sonido le heló la sangre. Pero el peor fue Marco. Una noche, mientras revisaba un foro oscuro, apareció en su pantalla un video en vivo donde se veía su propia habitación. Sus manos comenzaron a sudar y su corazón latía con fuerza. ¿Cómo podían saber dónde estaba? ¿Quién estaba detrás de todo eso? El grupo decidió reunirse y buscar ayuda, pero se dieron cuenta que sus opciones eran limitadas. Hablar con la policía podría atraer más atención y hacerlos blanco de quienes operaban en la Deep Web. Por otro lado, ignorar la situación parecía una invitación al peligro. A medida que profundizaban en aquella red clandestina, descubrieron que existían niveles y niveles de secretos, algunos tan profundos que ni siquiera los buscadores de la Darknet lograban llegar. Había tráfico ilegal, operaciones que involucraban desde armas hasta seres humanos, y una vigilancia constante que parecía controlarlo todo. Sin embargo, también encontraron pistas, pequeños fragmentos de información que daban esperanza. Datos de víctimas desaparecidas, documentos secretos y testimonios de quienes lograron escapar. Esa luz en medio de la oscuridad fue lo que les dio fuerzas para no rendirse. Pero para salir de ese mundo, tenían que jugar bajo sus reglas. Y esas reglas eran más peligrosas de lo que imaginaron. El miedo comenzó a infiltrarse en cada rincón de sus vidas cotidianas. Lo que antes era una aventura virtual se convirtió en una sombra que los perseguía a cada paso. No sabían en quién confiar ni qué era real. Carla decidió tomar el control. Usando sus conocimientos en informática, empezó a rastrear las señales que recibían. Descubrió que detrás de la vigilancia no solo había personas, sino una red sofisticada de programas automatizados diseñados para detectar intrusos. Eran como guardianes invisibles, capaces de atacar en cuestión de segundos. Una noche, mientras intentaban acceder a un servidor con información sobre desapariciones, el sistema se activó y una alerta silenciosa se disparó. En segundos, sus dispositivos comenzaron a fallar. Pantallas congeladas, conexiones interrumpidas y archivos que desaparecían sin explicación. Sin embargo, algo en ese servidor captó su atención. Un archivo cifrado con datos sobre un grupo de personas que había logrado burlar a la red y sobrevivir para contar su historia. Esa era la esperanza que necesitaban. Pero obtener esa información no sería fácil. Marco, el más impulsivo del grupo, propuso un plan arriesgado: infiltrarse en un foro secreto donde se intercambiaban datos y contactos de aquellos involucrados en la Deep Web más profunda. Para eso, debían crear identidades falsas y pasar pruebas que medían su lealtad y confianza. Mientras tanto, la paranoia crecía. Las calles parecían tener ojos, y cualquier movimiento en sus casas o cerca de ellas los hacía saltar de miedo. Lucas comenzó a notar figuras sospechosas que parecían seguirlo cada vez que salía a comprar o a la universidad. Elena, la más prudente, propuso dejar de salir y mantenerse conectados solo virtualmente, pero ni siquiera la distancia los protegía. Las noches eran las peores. Sueños inquietantes y sonidos extraños se colaban entre sus pensamientos. Era como si la Deep Web hubiera trascendido la pantalla y se hubiera vuelto parte de su realidad. A pesar de todo, no podían retroceder. La información contenida en aquel archivo cifrado podría desentrañar una red de corrupción que involucraba a poderosos actores del mundo real y digital. Pero mientras más se acercaban a la verdad, más fuertes eran las amenazas. Una mañana, Carla encontró una nota deslizada bajo la puerta de su casa. Solo decía: «No sigan adelante o esto será solo el comienzo», fue la advertencia definitiva. Pero ellos ya estaban demasiado involucrados para dar marcha atrás. La presión sobre el grupo era insoportable. Cada día se convertía en un reto para mantener la cordura y proteger su vida privada.
El simple acto de encender un computador podía desatar una avalancha de peligros invisibles, y la línea entre la curiosidad y el terror se desdibujaba con rapidez. Carla, sin embargo, no cedía. Se convirtió en la líder natural del grupo, dedicada a encontrar la manera de desenmascarar esa red oscura que los había atrapado. Pasaba noches enteras frente a la pantalla, investigando, aprendiendo a burlar sistemas de seguridad y a crear rutas seguras para sus movimientos en línea. Mientras tanto, Marco y Lucas se encargaban de la parte más arriesgada: contactar a través del foro secreto. Usando identidades falsas, comenzaron a interactuar con otros miembros que compartían información sobre cómo evadir la vigilancia. Pero cada mensaje que enviaban era una apuesta peligrosa, un error, y podrían ser descubiertos en segundos. Un día, Elena recibió un correo electrónico sin remitente. El mensaje contenía solo un enlace y una frase críptica: "La verdad duele, pero es la única salida". El grupo se reunió para decidir si debían abrirlo. La duda y el miedo los paralizaba, pero la necesidad de respuestas pudo más. Al hacer clic, encontraron un video grabado desde un lugar desconocido. En la pantalla aparecía una persona con la voz distorsionada que hablaba de una conspiración que iba más allá de la Deep Web, involucrando a instituciones poderosas, intereses económicos y corrupción a gran escala. Además, ofrecía pistas para desmantelar la red si seguían ciertas instrucciones. La adrenalina los invadió. Era la primera vez que sentían que tenían una oportunidad real para salir de ese laberinto oscuro. Pero también comprendieron que estaban siendo vigilados más cerca que nunca. Las cámaras ocultas, los micrófonos en sus casas y las sombras que acechaban fuera de sus puertas eran una evidencia clara de que sus enemigos no permitirían que la verdad saliera a la luz sin luchar. Esa noche, cuando todos dormían, el sonido de cristales rotos los despertó. Una ventana había sido forzada en el apartamento de Carla. El grupo se reunió rápidamente, armados con lo que encontraron a mano. Sabían que la amenaza ya no era solo digital. La realidad había golpeado con fuerza. En medio de la oscuridad, entendieron que estaban en una lucha donde la línea entre lo virtual y lo real desaparecía, y que el precio de su curiosidad podría ser más alto de lo que jamás imaginaron. Con la ventana rota y el miedo clavado en sus corazones, el grupo sabía que no había vuelta atrás. La invasión a su espacio privado era la prueba definitiva de que estaban en peligro real, y que quienes operaban en la Deep Web estaban dispuestos a todo para mantener sus secretos ocultos. Decidieron actuar con rapidez y astucia. Carla usó sus habilidades para rastrear el origen de la intrusión, mientras Marco y Lucas aseguraban las salidas y preparaban una defensa improvisada. Elena, nerviosa pero firme, se encargó de contactar a un aliado externo, alguien en quien podían confiar y que podría ayudarles a exponer la red sin ponerlos directamente en la mira. Con cada minuto que pasaba, el cerco se cerraba, pero también avanzaban en desenredar la madeja de mentiras, tráfico y corrupción que habían descubierto. Finalmente, lograron recopilar pruebas suficientes para exponer públicamente a los responsables detrás de esa oscura red. Con la ayuda de su aliado, difundieron la información en medios confiables y plataformas seguras, protegiendo sus identidades y asegurando que el alcance fuera global. La reacción fue inmediata: investigaciones oficiales, arrestos y el inicio de un proceso que buscaba justicia para las víctimas olvidadas. Aunque el camino no fue fácil ni sin consecuencias, el grupo encontró en su unión la fuerza para enfrentar el miedo y transformar la pesadilla en una victoria. Sabían que la Deep Web seguía siendo un lugar peligroso, lleno de sombras, pero también entendieron que la valentía y la verdad podían iluminar incluso los rincones más oscuros, y así sus secretos en las sombras se convirtieron en la verdad que nadie pudo ocultar. Desde siempre he creído que un solo instante puede marcar para siempre el rumbo de tu vida, y esa verdad se cumple en ambas direcciones. Puede ser para bien o para mal. En mi caso fue para mal, y créanme, mi vida quedó dañada para siempre, una carga que llevaré conmigo hasta el último día. Tenía 19 años, recién había comenzado la universidad, y todo parecía un nuevo mundo lleno de posibilidades. Siempre fui alguien sociable, abierto, y con ganas de conocer gente y pasarla bien. Por eso nunca dudé en asistir a fiestas o salir con grupos nuevos. Me encantaba ser el centro de atención.
En aquel entonces compartía departamento con un estudiante mayor que siempre estaba ocupado en sus cosas, la mayoría de las veces rodeado de amigos con quienes bebía, fumaba y consumía sustancias en casa. Aunque no era algo que me agradara, tampoco me preocupaba demasiado mientras no me involucraran. Una noche, sintiéndome muy agobiado por problemas con mi novia, decidí buscar un poco de escape. Toqué la puerta de la habitación de mi compañero, y cuando él abrió, noté al instante que estaba bajo el efecto de alguna droga. Para mi sorpresa, estaba solo, algo poco habitual. Me invitó a entrar con un gesto y me indicó que cerrara las cortinas. La habitación estaba oscura, la única luz venía de la pantalla de su computadora. Mientras me sentaba en el sofá, me ofreció un cigarrillo. No era fumador habitual, pero esa noche acepté. Al darle la primera calada, mis ojos se fijaron en la pantalla. Algo llamativo llamó mi atención. En lugar de la página habitual de Google, aparecía una dirección que terminaba en .onion. Él me explicó que usaba un navegador especial llamado Tor para entrar a la Deep Web, un lugar invisible para los buscadores comunes. Mientras fumaba, vi que comenzó a consumir polvos frente a mí y me ofreció un poco para ayudarme a despejar la mente. Contra toda lógica, acepté, atraído por la mezcla de frustración personal y la curiosidad. Poco después, me sentí eufórico y confiado, y le pregunté más sobre esa computadora y esa navegación distinta. Me contó que la Deep Web es un espacio oculto donde se puede comprar casi cualquier cosa, incluyendo drogas, y que existía un sitio llamado Silk Road, el Amazon de las sustancias ilegales, donde usaban bitcoins para hacer las transacciones y los envíos eran anónimos. Lo que comenzó como una curiosidad se convirtió en una adicción profunda. En poco tiempo, no solo yo consumía, sino que también 2 amigos se unieron al hábito, comprando a través de mi compañero. Pero cuando él se mudó y decidió dejar las drogas, nos dejó solos. Así que empecé a hacer mis propias compras en la Deep Web. Una noche, navegando por Silk Road, apareció un anuncio con un precio muy bajo para un producto llamado Dash. Sin pensarlo, hice el pedido. Al recibir el paquete anónimo en la puerta, invité a mis amigos a una cena para celebrar la compra, ansioso por probar la nueva sustancia. Sin embargo, apenas inhalé la primera línea, sentí un ardor insoportable en la nariz y un dolor terrible que me hizo caer al suelo gritando. Mientras me retorcía, vi sangre salir de mis fosas nasales. Mis amigos intentaron ayudarme, pero nada funcionaba. Finalmente uno de ellos me llevó al baño y trató de que inhalara agua, lo que solo me hizo vomitar. Me sentí morir, completamente entumecido y con un dolor en todo el cuerpo. Al despertar, con ayuda de mi antiguo compañero, supimos que aquella sustancia era desconocida para todos. Me sentía débil, con dificultad para respirar, pero decidí dejar las drogas. Sin embargo, la curiosidad me llevó a pedir a una amiga bioanalista que analizara la sustancia. Lo que descubrió fue aterrador. Ese polvo estaba hecho de huesos humanos pulverizados, cuyas partículas tan pequeñas y afiladas provocaron el daño en mis fosas nasales y seguramente en mis pulmones. Tenía suerte de seguir vivo, y esa experiencia cambió mi vida para siempre. Después de esa revelación, mi mundo se tambaleó completamente. Saber que había inhalado polvo de huesos humanos me hizo sentir una mezcla de horror, culpa y miedo que no podía ignorar. Mis amigos estaban tan impactados como yo, y aunque me habían visto caer esa noche, ninguno se había imaginado el alcance real del daño. Intenté seguir con mi vida, pero la adicción ya había dejado una marca profunda en mí. Las imágenes de aquella sustancia, las sensaciones físicas y el conocimiento de que la había obtenido a través de un mundo virtual oculto que pocos conocen, me perseguían día y noche. Mi amiga bioanalista me recomendó que me hiciera chequeos médicos frecuentes, porque aunque había sobrevivido, el daño en mis vías respiratorias y pulmones podía ser grave o empeorar con el tiempo. Por supuesto, no le conté a los médicos el origen del problema, ya que temía ser juzgado o tener problemas legales. Conforme pasaban las semanas, empecé a notar que mi cuerpo respondía mejor, pero la ansiedad y la culpa seguían presentes. La Deep Web, ese lugar que en un principio me había parecido una puerta hacia lo desconocido y emocionante, se convirtió para mí en sinónimo de peligro y destrucción. A partir de ese momento, tomé una decisión firme. Nunca más volvería a consumir drogas y mucho menos volvería a entrar en ese lado oculto de Internet. No quería arriesgar mi vida ni mi salud por un capricho o una búsqueda de escape. Sin embargo, la experiencia me cambió para siempre.
entendí que la curiosidad sin límites y la presión social pueden llevar a lugares muy oscuros, y que detrás de la pantalla hay realidades que no imaginamos, donde se negocian vidas, secretos y riesgos inimaginables. A pesar de mi firme decisión, no fue sencillo alejarme completamente de ese mundo. La Deep Web tenía un atractivo oscuro, una especie de misterio que a veces me tentaba a asomarme de nuevo. Pero cada vez que recordaba aquella noche, el ardor, la sangre, el horror de saber que había respirado polvo de huesos humanos, el miedo se imponía y me detenía. Comencé a investigar más, no por curiosidad para volver, sino para entender qué era esa red oculta, qué otros secretos y horrores podía esconder. Descubrí que la Deep Web no solo albergaba mercados de drogas, sino también tráfico ilegal de armas, documentos falsificados, servicios clandestinos y hasta actividades criminales inimaginables. Me di cuenta de que muchas personas caían en ese universo sin comprender los riesgos reales que corrían. La falta de regulación, el anonimato absoluto y la facilidad para acceder a objetos y sustancias peligrosas hacían de la Deep Web un territorio donde la vida humana parecía valer poco. Al compartir mi experiencia con algunas personas cercanas, me encontré con reacciones diversas, desde incredulidad hasta preocupación genuina. Algunos me dijeron que había sido irresponsable, otros mostraron empatía, pero nadie podía negar la realidad de lo que había vivido. Los efectos físicos se fueron disipando lentamente, pero el daño psicológico y emocional permanecía. Sentía que había perdido una parte de mi inocencia, de mi seguridad. La confianza que tenía en el mundo y en mí mismo se había quebrado. Me convertí en alguien más reservado, desconfiado, consciente de que un simple clic puede llevarte a lugares que superan cualquier pesadilla. Por otro lado, esta experiencia me llevó a valorar la vida y la salud de una manera diferente. Comprendí que escapar de los problemas a través de sustancias o mundos digitales oscuros no solucionaba nada, solo empeoraba todo. Decidí que debía ayudar a otros para que no cometieran los mismos errores. Comencé a compartir mi historia con quienes estuvieran dispuestos a escuchar, intentando prevenir que la curiosidad y la desesperación los arrastraran a ese abismo invisible llamado Deep Web. Con el tiempo también trabajé en reconstruir mi vida, retomar mis estudios y fortalecer mis relaciones. La adicción dejó cicatrices, pero también me enseñó la importancia de la resiliencia y la búsqueda de apoyo en momentos difíciles. Hoy, si alguien me pregunta qué es la Deep Web, les advierto que es un lugar donde la línea entre la realidad y el peligro es muy delgada. Un espacio que no todos conocen, pero que puede transformar tu existencia de maneras irreversibles. Con cada día que pasa, trato de dejar atrás aquel oscuro capítulo de mi vida, aunque sé que las huellas de esa experiencia permanecerán conmigo para siempre. La Deep Web, ese lugar invisible y peligroso, me mostró que la curiosidad sin cuidado puede costar mucho más que un error. Puede costar la vida misma. Hoy vivo con la conciencia clara de que cada decisión importa, que cada paso que damos nos acerca o nos aleja de nuestro bienestar. Aprendí que huir de los problemas con soluciones temporales y dañinas solo nos conduce a un círculo vicioso del que es difícil salir. Por eso, comparto mi historia no para buscar lástima, sino para alertar y prevenir. Si alguna vez sientes la tentación de explorar ese mundo oculto, recuerda que no todo lo que brilla en la oscuridad es oro. A veces es solo una trampa que espera devorarte. La Deep Web no es un juego ni una aventura. Es un territorio real de riesgos y peligros que pueden destruir tu vida en un instante. Y aunque el camino de la recuperación es largo y lleno de obstáculos, siempre hay una salida, una luz que puede guiarte hacia un nuevo comienzo. Solo hace falta tener el valor de dar ese primer paso, alejándote de la oscuridad y buscando ayuda en quienes realmente te quieren. Esta es mi historia, una advertencia y una esperanza. Ojalá nadie más tenga que pasar por lo que yo viví. Hola, me llamo Elisa y hoy quiero contarles cómo terminé envuelta en una situación terrible por culpa de la Deep Web. Durante mis años en la secundaria, como muchas chicas de mi edad, me apasionaba la moda, los chicos y ser parte del grupo popular. Pero había algo que capturaba toda mi atención mucho más que cualquier otra cosa. Eric, un compañero de clase que me tenía completamente fascinada. Aunque mis sentimientos no eran correspondidos,
Eric era uno de esos chicos adinerados que jamás te notarían si no llevas ropa de marca y accesorios caros. La verdad, no sé ni por qué estaba tan obsesionada con él, porque más allá de ser rico y medianamente atractivo, no tenía nada especial que realmente me gustara. Pero en ese momento estaba completamente cegada y haría cualquier cosa por llamar su atención. No provenía de una familia acomodada, estudiaba gracias a una beca, y mi falta de recursos era evidente. Sin embargo, tenía la idea absurda de que si lograba vestirme con ropa exclusiva y costosa, podría entrar en su círculo social y acercarme a Eric. Me obsesioné con encontrar prendas limitadas y exclusivas, aquellas que solo se consiguen haciendo fila días antes del lanzamiento y que cuestan mucho más que el sueldo mensual de cualquiera. Intenté buscar ropa de segunda mano en internet que estuviera dentro de mi presupuesto, pero los precios eran aún más altos que los originales, pues muchos revendedores abusaban del mercado. En algún momento escuché que en la Deep Web se vendían artículos robados a precios mucho más bajos, porque los vendedores querían deshacerse rápido de ellos. Para mí, eso sonó como la solución perfecta. Con la ayuda de un amigo experto, accedí a la Deep Web usando el navegador Tor y busqué un mercado de prendas robadas. Encontré algunas, pero los precios seguían siendo altos, y muchas estaban dañadas o con manchas. Estaba a punto de rendirme cuando apareció un anuncio que captó toda mi atención. Bases de datos de tarjetas de crédito a la venta por solo $5. Era la forma rápida de conseguir dinero para mis compras, aunque sabía que era arriesgado. Sin pensarlo mucho, pagué con bitcoins y compré la información de una tarjeta que usé para hacer varias compras en línea sin límite. Para evitar ser descubierta, no usaba mi dirección ni la de mi casa. En cambio, elegí una vivienda abandonada en mi vecindario para recibir los paquetes. Entraba por una ventana trasera para recogerlos y salir rápidamente. Todo parecía perfecto, hasta que un día, mientras esperaba un pedido, alguien llamó a la puerta insistiendo en ver a Eddie Smith, el supuesto dueño de la tarjeta. La persona se puso agresiva, empezó a gritar y golpeó la puerta con fuerza, incluso disparando varias veces al interior. Aterrorizada, salté por la ventana y escapé corriendo con el sonido de los tiros retumbando detrás de mí. Corrí por la calle trasera sin mirar atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Llegué a mi casa temblando, sin aliento, y me encerré en mi cuarto. Me acurruqué en la cama, con las lágrimas cayendo sin control, preguntándome qué tan profundo había caído en ese mundo oscuro y peligroso. Durante los días siguientes, no me atreví a regresar a la casa abandonada ni a usar la tarjeta de crédito robada. Sin embargo, la adrenalina y la emoción que había sentido al comprar esas prendas que tanto deseaba todavía me atrapaban. El deseo de obtener cosas caras y exclusivas seguía ahí, latente y persistente. Al abrir un periódico local, me encontré con una noticia que me congeló la sangre. Un hombre llamado Eddie Smith había sido asesinado a tiros por sicarios ligados a la mafia. Todo encajaba. El mismo nombre que usé para hacer compras fraudulentas y la violencia que presencié en la casa abandonada. El peso de la culpa me aplastó. Comprendí que, sin querer, me había convertido en parte de algo mucho más grande y peligroso que mis simples caprichos juveniles. Intenté borrar toda huella, eliminar mis accesos a la Deep Web y alejarme de ese mundo. Pero la realidad era que ese mundo oscuro no era tan fácil de dejar atrás. La Deep Web está llena de caminos tortuosos y trampas, y uno nunca sabe realmente a dónde puede llevar cada paso que das ahí. Recordé a aquel amigo que me había enseñado cómo acceder y me pregunté si él también estaba atrapado en esa telaraña. Pero sobre todo, pensé en Eric, el motivo original de todo este caos en mi vida. Al final, ni siquiera me fijó cuando logré comprar todas esas prendas. Era como si mis esfuerzos hubieran sido en vano, y en el proceso había puesto en riesgo mi vida y la de otros. A partir de ese momento, empecé a entender que la Deep Web no es solo un lugar donde se venden cosas raras o ilegales, sino un mundo donde la ambición y la desesperación pueden destruir vidas sin que uno siquiera se dé cuenta. El acceso a esa red oscura es como abrir una puerta a lo desconocido, donde cada clic puede ser una trampa. Pasé muchas noches sin dormir, pensando en cómo había dejado que mi obsesión me llevara a ese extremo. Mi vida, que antes era normal, se había tornado un infierno de ansiedad, miedo y secretos. Temía que alguien descubriera lo que había hecho, o peor aún, que las personas detrás de esa tarjeta buscaran vengarse. Decidí entonces buscar ayuda.
pero la vergüenza y el miedo me paralizaban. ¿A quién podía contarle algo así sin ser juzgada o arrestada? La verdad es que nadie entendía lo peligroso que era ese mundo ni las consecuencias que podría tener el más mínimo error. Mientras luchaba con mi culpa y mi miedo, las imágenes de aquella noche seguían grabadas en mi mente. Los disparos, los gritos, el vacío de la casa abandonada. Entendí que, aunque había escapado físicamente, nunca podría huir completamente de lo que había hecho, ni de lo que la Deep Web había desatado en mi vida. Con el tiempo, mi relación con la Deep Web se volvió un tira y afloja constante. Por momentos sentía que quería alejarme para siempre, pero la curiosidad y la adrenalina me empujaban a regresar. Como si esa red oscura tuviera un poder hipnótico sobre mí. Aprendí a moverme con cautela, evitando los sitios más peligrosos, pero siempre existía el riesgo de que alguien estuviera vigilando, o que un simple clic fuera suficiente para arruinarme la vida. La Deep Web es un mundo donde la línea entre la realidad y lo virtual se desvanece. No hay reglas claras ni garantías. Allí, las identidades se ocultan tras capas de anonimato, y la confianza es una moneda que casi nunca vale nada. En ese espacio encontré todo tipo de ofertas y propuestas, desde mercancía ilegal hasta servicios que jamás pensé que alguien ofrecería. Poco a poco empecé a ver cómo muchos usuarios como yo entraban por motivos superficiales, la moda, la fama, la adrenalina, pero terminaban atrapados en una red de transacciones ilegales y peligrosas, a menudo sin posibilidad de retroceder. Algunos desaparecían sin dejar rastro. Otros, como Eddie Smith, terminaban pagando un precio mucho más alto. Una noche, mientras navegaba en la Deep Web, me topé con un foro privado donde se hablaba abiertamente de las consecuencias que sufrían quienes robaban o usaban tarjetas de crédito ajenas. Historias de amenazas, violencia y desapariciones eran moneda corriente. Sentí un escalofrío. Pensé en mi propia experiencia, en cómo casi me disparan esa vez y en el destino fatal de Eddie. Intenté desconectarme por completo, pero la adicción al riesgo y la sensación de control que me daba ese mundo no me dejaban ir. Era un círculo vicioso. Cuanto más intentaba alejarme, más me atraía la fascinación por lo prohibido. En medio de esa oscuridad, me di cuenta de que había cambiado. No era la misma chica que soñaba con ropa cara para impresionar a un chico. Había dejado atrás la inocencia y ahora lidiaba con una mezcla de miedo, culpa y dependencia. La Deep Web me había transformado sin darme cuenta. Los días se volvieron una rutina tensa. Vivía con la paranoia constante de ser descubierta, vigilada o castigada. La escuela se convirtió en un refugio temporal, pero mi mente estaba siempre en alerta, calculando cada movimiento, cada clic, cada compra. Mi obsesión con Eric se desvaneció poco a poco. Ya no importaba si él me veía o no. Ahora mi lucha era contra un enemigo invisible, un mundo que parecía no tener fin y donde cada paso podía ser fatal. Pero lo peor era saber que, sin querer, yo también había sido responsable de la muerte de una persona. Esa carga me consumía día y noche, y no sabía si alguna vez podría perdonarme. Mientras tanto, la Deep Web seguía allí, esperándome con sus secretos y peligros, una puerta abierta hacia un abismo del que quizá nunca podría salir. Finalmente, comprendí que no podía seguir viviendo así, atrapada entre la culpa y el miedo, con una sombra oscura que me perseguía a cada paso. Decidí dar un paso definitivo para romper con ese mundo que casi me destruye. Eliminé todas mis cuentas, cambié de número, me alejé de la computadora por completo y busqué ayuda profesional para enfrentar la ansiedad y el trauma que aquella experiencia me había dejado. Sabía que las heridas no desaparecerían de la noche a la mañana, pero era necesario comenzar a reconstruir mi vida desde cero. Aprendí, a la fuerza, que la Deep Web no es un lugar para buscar atajos o soluciones fáciles. Es un territorio lleno de peligros invisibles donde las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias irreversibles. Hoy comparto mi historia para advertir a otros. No caigan en la trampa de creer que un mundo oculto en Internet puede solucionar sus problemas sin riesgos. Porque detrás de cada clic hay personas reales, vidas en juego y un precio que a veces es demasiado alto para pagar. Elisa. Soy lo que muchos llamarían un ermitaño contemporáneo. Durante los últimos 5 años me he mantenido aislado del mundo exterior, encerrado en mi pequeño apartamento. Para algunos este espacio podría parecer claustrofóbico,
pero para mí es un refugio donde me siento seguro y en control. Este lugar es mi universo y lo conozco al detalle. Sé que aquí estoy protegido de todo el caos que reina más allá de las ventanas, que siempre mantengo cerradas y cubiertas por cortinas gruesas. Sin embargo, no siempre fui así. Hubo un tiempo en que era un niño común, criado en un hogar lleno de amor. Vivía con mis padres y mi hermano mayor en una casa espaciosa y acogedora. No recuerdo muy bien a mis padres, pero sé que nos querían mucho a mí y a mi hermano, aunque siempre estaban muy ocupados con sus trabajos y rara vez podían pasar tiempo con nosotros. Mi hermano, siendo mucho mayor, se encargaba de cuidarme la mayoría del tiempo. Él nunca me reprochó esa responsabilidad, aunque sé que probablemente le causó frustración tener que cuidar de un niño cuando debería estar con sus amigos. A pesar de todo, él hizo lo posible para protegerme y yo trataba de no ser una carga para ninguno de ellos. Desde pequeño fui un niño reservado y tranquilo, tanto en la escuela como en casa. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en mi habitación, saliendo solo para las comidas. Probablemente mis padres y mi hermano pensaban que era distante o frío, pero nunca supe cómo expresar lo que sentía. Mirando atrás, quizás las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera abierto más mi corazón, pero nunca lo sabré porque la vida tenía preparado para mí un golpe devastador. Una noche, me desperté al escuchar la manija de la puerta siendo forzada. Me había acostumbrado a asegurar todas las puertas con llave, pero ese día no pensé que esa costumbre me salvaría la vida. Me levanté para abrir la puerta pensando que era mi hermano, pero los golpes violentos y persistentes no eran su estilo. El miedo me paralizó y solo pude acurrucarme bajo las sábanas. Cuando amaneció, descubrí que lo que había escuchado no fue un sueño. Lo que encontré en la sala de mi casa esa mañana fue una pesadilla que marcó mi vida para siempre, aunque mi mente bloqueó la mayoría de los recuerdos por años. Solo fragmentos oscuros y dolorosos emergían. La sangre en el piso, el olor metálico que me revolvía el estómago, el destello rojo y azul de las luces policiales. Salí del sistema de protección infantil y me mudé a un pequeño apartamento donde vivo con lo mínimo, trabajando en informática de forma remota para mantenerme. Mi terapeuta me recomendó enfrentar mis miedos poco a poco, pero un día, decidido a superar todo, me sumergí en la Deep Web usando un navegador especial y múltiples medidas de seguridad, buscando enfrentar mi miedo a la muerte y al dolor. Allí encontré imágenes y videos terribles que mostraban escenas de tragedia y violencia extrema. Mi ansiedad se disparó, pero seguí adelante, decidido a no dejarme vencer. Hasta que, finalmente, hice clic en un video que cambió todo. Al principio, pensé que sería otro video impactante más. Quizás solo imágenes fuertes de accidentes o desastres. Algo que ya había visto en los sitios anteriores. Pero no fue así. Lo que apareció ante mis ojos fue mucho más perturbador, mucho más real y doloroso de lo que podía haber imaginado. La cámara mostraba una habitación poco iluminada, una sala que me resultaba sospechosamente familiar. Dos personas, un hombre y una mujer de mediana edad, estaban sentados en un sofá. Sus bocas estaban selladas con cinta adhesiva, y aunque no podían hablar, sus ojos reflejaban un dolor indescriptible. Se les escuchaba sollozar, ahogados por el miedo y el horror, mientras que desde fuera del encuadre, una voz más joven se unía a ese llanto desesperado. De repente, dos figuras encapuchadas y vestidas completamente de negro entraron en la escena. Sus rostros cubiertos con pasamontañas negros les conferían un aire amenazante y anónimo. Se acercaron a las víctimas, una mano posada sobre el hombro de cada uno, en un gesto que pretendía ser tranquilizador, pero que solo intensificaba la tensión en la habitación. La atmósfera se volvía insoportable. La voz joven que sollozaba se hizo más audible, un llanto quebrado lleno de terror. Luego, en un movimiento tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar, los encapuchados sacaron dos cuchillas automáticas y, con precisión, cortaron los cuellos del hombre y la mujer, quienes comenzaron a desangrarse lentamente, incapaces de emitir más que un débil silbido al expulsar el aire. Pero lo peor estaba por venir. Cuando la cámara se desplazó hacia la esquina inferior de la pared, captó la figura de un adolescente atado de pies y manos, encorvado contra la pared con la espalda apoyada. Fue un golpe al corazón reconocerlo. Era mi hermano. La escena que estaba presenciando era nada menos que la de mi antigua casa. La noche en que todo cambió para siempre. Mi mente se llenó de imágenes y emociones que había bloqueado por años.
Recuerdos fragmentados y dolorosos comenzaron a golpearme con una fuerza devastadora. El nudo en mi estómago se hizo insoportable y un dolor punzante se instaló en mi pecho, como si mi corazón quisiera salirse. Los rostros inertes de mis padres en el sofá confirmaron la horrible verdad. Lo que estaba viendo era la grabación del asesinato de mi familia. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Cerré la laptop de golpe y me levanté tambaleándome, tratando de recuperar el aliento que sentía perdido. El miedo y la tristeza me consumían por dentro. Durante horas, lloré desconsoladamente, dejando salir todo el dolor que había guardado tanto tiempo. Cuando por fin pude calmarme un poco, hice lo que pude. Llamé a la policía y les proporcioné el enlace al video. Para mi sorpresa, esta nueva evidencia reabrió el caso y las autoridades comenzaron a investigar con renovado interés. Al menos, eso fue algo positivo que salió de aquella terrible noche que pasé navegando en la Deep Web. Desde entonces, he abandonado la idea de enfrentar mis temores gradualmente. Por ahora, he decidido mantenerme en mi refugio, evitando el mundo exterior. Pero en el fondo, sé que si la policía logra atrapar a los responsables de aquella tragedia, tal vez pueda encontrar la fuerza para salir y volver a vivir. Esta historia es la cruda realidad de alguien que buscó enfrentarse a sus demonios de la manera más brutal, encontrando en la profundidad de Internet un espejo oscuro y aterrador de su pasado, que aún hoy lo mantiene prisionero, pero también con una chispa de esperanza para sanar. Después de aquella terrible noche, la oscuridad que me envolvía se volvió aún más densa, no solo por el recuerdo fresco que había revivido, sino por la forma en que la Deep Web me mostró la realidad más cruda y sin filtros. Comprendí que hay rincones en Internet donde la violencia, el horror y la desesperanza no solo se documentan, sino que se exhiben como un espectáculo siniestro al alcance de cualquiera que se atreva a mirar. Mi vida, que ya estaba marcada por el aislamiento, se transformó en una prisión mental aún más rígida. Las paredes de mi apartamento, que antes sentía como protección, ahora me parecían un límite impenetrable, una frontera que me separaba no solo del mundo, sino de mi propio deseo de sanar. La idea de salir, enfrentar la luz del día, a la gente y a sus preguntas, se volvió insoportable, pero algo dentro de mí seguía luchando. Sabía que ese no podía ser el final de mi historia, que tenía que encontrar la manera de transformar aquel dolor en una fuerza que me impulsara hacia adelante. Mi terapeuta, aunque distante y en línea, se convirtió en una voz de aliento constante. Me aconsejaba paciencia y me recordaba que la recuperación es un camino largo y sinuoso, que no se logra con un solo acto de valentía, sino con pequeños pasos diarios. Así que empecé a trabajar en eso, poco a poco. En vez de enfrentar la realidad de golpe, como aquella fatídica noche con la Deep Web, comencé a permitirme sentir mis emociones sin juzgarlas. Escribí diarios, grabé audios para mí mismo, y cada día buscaba un motivo para salir un poco más de mi zona de confort, aunque solo fuera a asomarme a la ventana y respirar aire fresco. En la pantalla de mi computadora, la Deep Web seguía siendo un recordatorio oscuro, un abismo del que tuve que alejarme para proteger mi salud mental. Aprendí que el conocimiento, aunque poderoso, también puede ser un arma de doble filo cuando se usa sin cuidado. Y aunque fue ese conocimiento el que me llevó a la verdad, también fue lo que casi me destruye. Por eso ahora vivo con un equilibrio frágil. Aún soy el ermitaño moderno que se protege del mundo exterior, pero también soy alguien que poco a poco reconstruye su identidad, que intenta recuperar la confianza perdida en la vida y en sí mismo. Sé que la justicia podría tardar, que el proceso legal puede ser largo y doloroso, pero espero que, cuando finalmente se haga justicia, pueda encontrar el valor para dejar atrás el encierro y renacer de las sombras. Porque en medio de toda esa oscuridad, aprendí que la esperanza es la luz más pequeña pero más poderosa que uno puede tener. Y yo quiero volver a encender esa luz, aunque sea con pasos lentos, para finalmente vivir y no solo existir. Con el tiempo comencé a entender que no bastaba solo con huir o encerrarme para estar a salvo. El mundo exterior seguía ahí, indiferente, pero también lleno de posibilidades que hasta entonces me parecían inalcanzables. Sin embargo, el miedo seguía siendo una sombra constante, un peso que a veces me paralizaba por completo. Mis interacciones con otras personas eran casi nulas.
Mis únicas conexiones sociales eran las llamadas y sesiones virtuales con mi terapeuta y algunos clientes con los que trabajaba remotamente en proyectos de tecnología. En el fondo, ansiaba que alguien pudiera ver más allá de mi apariencia taciturna y entendiera el océano de dolor que llevaba dentro. En esas soledades, la Deep Web se convirtió en un símbolo doble. Por un lado, representaba el abismo donde enfrenté el horror más grande de mi vida. Por otro, era un recordatorio de que había verdades ocultas, secretos que no podían quedar enterrados y que debían salir a la luz para que algo cambiara. Decidí que debía prepararme mejor, no solo para protegerme, sino también para actuar. Estudié sobre seguridad digital, privacidad y anonimato, mejoré mis habilidades técnicas para poder navegar con mayor control y sin riesgos. Era una manera de recuperar el poder que sentía había perdido cuando aquel video me arrebató la paz. Aunque sabía que no podría cambiar el pasado, sentía que tenía una responsabilidad, quizá no solo conmigo mismo, sino con otras posibles víctimas que aún estaban en la sombra, sin voz ni ayuda. Esa idea, pequeña pero persistente, empezó a darme una razón para luchar contra mis miedos. Aún así, cada vez que intentaba acercarme al mundo exterior, sentía la ansiedad arremeter con fuerza. Había noches en que me despertaba sudando, con el corazón acelerado, recordando la imagen de mi hermano atado, los rostros de mis padres y el sonido del silencio que quedó después de aquella tragedia. Pero también había momentos de calma, breves instantes en los que lograba mirar hacia adelante y soñar con un futuro diferente. Quería creer que, algún día, podría salir de ese encierro mental y físico, que la justicia atraparía a quienes hicieron tanto daño, y que yo podría recuperar no solo mi libertad, sino también mi vida. Por ahora sigo aquí, en mi refugio, navegando entre el pasado y el presente, entre el miedo y la esperanza, intentando sanar las heridas invisibles que la Deep Web y la realidad me dejaron. Finalmente, después de meses de ardua investigación y con la ayuda de la nueva evidencia que proporcioné, la policía logró dar con los responsables. Fueron detenidos y enfrentaron la justicia por los atroces crímenes cometidos aquella fatídica noche. Saber que quienes destrozaron mi vida estaban siendo juzgados me dio un alivio que nunca antes había sentido. Una sensación de que, aunque el daño no se podía borrar, al menos había una luz de justicia brillando en medio de tanta oscuridad. Con ese peso un poco aligerado, encontré el valor para dar mis primeros pasos fuera de mi apartamento. No fue fácil ni rápido, pero cada pequeño avance se convirtió en una victoria. Empecé a caminar por la calle, a saludar a desconocidos, a sentir el sol en mi piel y el aire en mis pulmones sin el terror que me paralizaba antes. Aunque sé que el trauma y el miedo nunca desaparecerán por completo, aprendí que vivir no significa olvidar, sino encontrar la fuerza para seguir adelante a pesar de ellos. La Deep Web me mostró el horror más profundo, pero también me enseñó que enfrentar la verdad es el primer paso para sanar. Ahora, aunque sigo siendo un ermitaño a ratos, no estoy encerrado en una prisión invisible. He comenzado a reconstruir mi vida, buscando que el pasado no defina quién soy, sino que me impulse a ser más fuerte y valiente cada día. Y con eso, cierro este capítulo, con la esperanza de un futuro donde la luz siempre pueda vencer a la oscuridad.